La arrogancia es el defecto más costoso en el teatro de operaciones de la guerra asimétrica. En el mundo de la inteligencia, un error de juicio no se paga con una amonestación administrativa, se paga con silencio absoluto, el silencio de una frecuencia de radio que deja de transmitir, el silencio de una vida que se apaga en una casa de seguridad en las afueras de Culiacán o Reynosa. Él los llamó imprudentes. Fue una palabra elegida con desdén, lanzada desde la comodidad de una oficina, con aire acondicionado en Washington o Ciudad de México. Una etiqueta para hombres que, según los mandos, habían operado fuera de los parámetros establecidos. Pero aquí está la ironía táctica. Esos imprudentes eran los únicos que entendían que en el terreno de las fuerzas especiales y las operaciones encubiertas de la DEA, la prudencia suele ser el primer paso hacia la tumba. Hablamos de una unidad de élite. Hombres entrenados para desaparecer en las sombras de la Sierra Madre, capaces de interceptar comunicaciones que el gobierno ni siquiera sabía que existían. Sin embargo, cuando la primera llamada se cortó, el mundo de la inteligencia militar no sintió miedo, sintió indiferencia. Esa fue la primera brecha operativa. Analicemos el escenario. Cuando un activo de alto nivel, ya sea de la CIA o de las Fuerzas Especiales Mexicanas, rompe el protocolo de comunicación, existen 3 protocolos estándar: la contingencia técnica, la evasión activa o la extracción forzada. Pero nadie activó el código de rescate. ¿Por qué? Porque el mando consideró que el silencio era un acto de rebeldía, no una señal de peligro. Se convencieron a sí mismos de que el equipo simplemente estaba siendo difícil. Esa llamada nunca volvió. Y en el vacío que dejó esa comunicación perdida, se gestó una de las revelaciones forenses más perturbadoras en la historia del conflicto contra el narcotráfico. No fue un fallo del equipo, fue un diseño del enemigo. Piensen en esto por un momento. Un equipo táctico con capacidad de fuego superior, tecnología de encriptación de grado militar y años de experiencia en combate urbano, neutralizado sin que se disparara una sola bala que fuera reportada. El sistema no falló por falta de fuerza, falló por exceso de confianza. Los altos mandos subestimaron la evolución del adversario, viéndolos como simples sicarios con rifles de asalto, cuando en realidad estaban enfrentando a una estructura con inteligencia de contramedidas equivalente a la de un Estado soberano. Pero, ¿cómo se llega a ese punto? ¿Cómo es que un operador experimentado termina siendo el protagonista de un expediente clasificado como pérdida total? La respuesta no está en las armas, sino en la señal. La primera llamada fue el cebo. Fue el pulso que confirmó que el objetivo estaba donde debía estar. Los imprudentes no estaban cometiendo errores, estaban siendo cazados por un depredador que conocía sus protocolos mejor que ellos mismos. El término imprudente no era una descripción de sus actos, era la excusa que el sistema utilizó para lavarse las manos mientras la red se cerraba sobre ellos. Aquí es donde la estructura de mando se fractura. En el momento en que la jerarquía militar prefiere culpar al individuo antes que reconocer la vulnerabilidad de la estrategia. Mientras en las oficinas se discutía sobre la disciplina de los agentes, en el terreno, la realidad estaba dictando una lección mucho más sangrienta. La anomalía táctica comenzó con una pequeña interferencia, una fluctuación en el espectro de radio que cualquier técnico habría atribuido al terreno accidentado del México hispánico. Pero para el ojo clínico, esa interferencia era la firma de un bloqueador de señal de fabricación rusa, operado por manos que no deberían tener acceso a esa tecnología. El equipo de intervención estaba operando en una burbuja de vacío informativo, y lo peor de todo es que ellos aún no lo sabían. Imaginen la escena: un convoy de 2 vehículos, blindaje nivel 7, operadores con visión nocturna y armamento de última generación. Se mueven con la confianza de quienes se creen invisibles. Pero la invisibilidad es una ilusión cuando el enemigo ha infiltrado la frecuencia de comando. Cada palabra, cada reporte de posición,
Cada confirmación de objetivo estaba siendo escuchada por alguien que no figuraba en la nómina oficial. El primer indicio de que algo iba terriblemente mal no fue una explosión. Fue una respuesta que nunca llegó. Un operador solicitó confirmación de perímetro. Silencio. Volvió a solicitarla, usando la clave de emergencia Delta 9. De nuevo, silencio. En ese instante, la adrenalina debió inundar la cabina del vehículo. La comprensión de que la red de seguridad que lo sostenía se había evaporado. Pero el mando central no escuchó ese miedo. En el centro de operaciones, lo que vieron fue una simple desconexión, un glitch en el sistema. Y así, con una indolencia burocrática aterradora, el oficial a cargo simplemente anotó en la bitácora: equipo fuera de rango por negligencia operativa. Llamarlos imprudentes fue el primer clavo en su ataúd, porque cuando el sistema decide que eres el culpable de tu propia desaparición, deja de buscarte. Y en ese México profundo, donde las sombras tienen ojos y los cerros tienen oídos, dejar de ser buscado es lo mismo que dejar de existir. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en esos minutos de silencio? La reconstrucción forense de los hechos nos da una pista escalofriante. No hubo una emboscada tradicional. No hubo un tiroteo masivo que alertara a los residentes locales. Hubo una precisión quirúrgica que solo puede venir de un entrenamiento especializado. Se utilizaron tácticas de envolvimiento electrónico para aislar al equipo antes del contacto físico. Es una evolución del conflicto. Ya no estamos hablando de bandidos escondidos en cuevas. Estamos hablando de unidades paramilitares que comprenden la guerra de señales, que saben que si cortas la comunicación, cortas la voluntad de combate. Los operadores se encontraron de repente solos, en un territorio hostil, sin el apoyo aéreo que les habían prometido y sin la capacidad de pedir una extracción. Pero la revelación más oscura no fue la desaparición del equipo. Fue lo que se descubrió semanas después, cuando se recuperaron los restos de los equipos de comunicación en un vertedero a kilómetros de la última posición conocida. Los radios no estaban destruidos por el impacto, habían sido manipulados internamente. Alguien había insertado un código malicioso que permitía al enemigo activar el micrófono de forma remota. Todo este tiempo, mientras los mandos los llamaban imprudentes por romper el silencio de radio, el equipo estaba transmitiendo involuntariamente cada uno de sus planes, cada una de sus dudas, directamente a los oídos de quienes los estaban esperando. No fue una falta de cuidado, fue una trampa tecnológica de alto nivel, una que requiere una infraestructura que el cartel, supuestamente, no poseía. Esto nos lleva a la pregunta que nadie en la agencia quiere responder. ¿Quién les dio la tecnología? ¿Quién entrenó a los sicarios para actuar como una unidad de guerra electrónica? La primera llamada nunca volvió, porque no era una llamada de auxilio. Era la confirmación del éxito de la operación enemiga. El silencio no era un error del equipo, era la firma de un nuevo tipo de guerra en suelo mexicano, una guerra donde la información es el arma más letal y donde la arrogancia de los generales es el mejor aliado del enemigo. Ahora, miren hacia atrás. Evalúen la cadena de mando. Analicen cómo una simple etiqueta despectiva pudo cegar a toda una organización ante la pérdida de sus mejores hombres. La próxima vez que escuchen a un oficial de alto rango minimizar un incidente en el campo, recuerden a los imprudentes. Recuerden que en el lenguaje de las operaciones negras, imprudente es a menudo el código para sacrificable. Pero esto es solo el inicio de la brecha operativa. Lo que se encontró en el lugar donde los vehículos fueron interceptados desafía toda lógica militar convencional. No había rastros de lucha, no había sangre, no había casquillos. Era como si el equipo se hubiera esfumado en el aire. Pero los sensores térmicos de un satélite que pasaba por la zona captaron algo que el informe oficial decidió omitir. Una firma de calor que no pertenecía a ningún vehículo terrestre conocido. ¿Hacia dónde se llevaron a los hombres que el sistema decidió olvidar? ¿Y por qué la primera llamada, al ser analizada en los laboratorios de Fort Meade meses después,
Contenía un mensaje oculto en el ruido blanco de la estática, un mensaje que no estaba destinado a la DEA, ni a la CIA, ni al ejército. Era un mensaje directo para quien quiera que se atreviera a seguir buscando. El tablero ha cambiado. Las reglas que conocíamos en los años 90 y principios de los 2000 han sido incineradas. Estamos ante un adversario que no solo tiene el poder de fuego, sino que tiene el control de la narrativa. Llamarlos imprudentes fue el golpe maestro de la desinformación, y el sistema se lo tragó por completo. Pero la verdad tiene una forma persistente de emerger de las fosas comunes y de los archivos encriptados. Y lo que esa verdad nos dice sobre la desaparición de la unidad es mucho más aterrador que una simple emboscada. Es el testimonio de una traición que llega hasta las esferas más altas del poder táctico. Una traición que comenzó con una llamada que nunca volvió y una palabra que selló su destino. Imprudentes. Para comprender la magnitud del desastre, debemos diseccionar la anatomía de lo que en inteligencia llamamos la brecha operativa. No se equivoquen. Cuando un equipo de fuerzas especiales, entrenado en las técnicas más avanzadas de evasión y escape, desaparece sin dejar un solo rastro de combate, no estamos ante un error táctico, estamos ante una ejecución quirúrgica. Los altos mandos en la Ciudad de México siguieron repitiendo la narrativa. Fueron imprudentes, se adentraron demasiado, perdieron la disciplina. Pero analicen los datos. El equipo no estaba operando en territorio desconocido. Estaban en un sector que ellos mismos habían mapeado durante meses. Conocían cada brecha, cada antena de telefonía, cada sombra en el radar. Entonces, ¿cómo es que una unidad equipada con visión nocturna de cuarta generación y cifrado de grado militar es neutralizada sin disparar una sola bala? La respuesta no está en lo que el equipo hizo mal, sino en lo que el enemigo sabía de antemano. Al analizar la telemetría recuperada de los servidores espejo en Langley, surgió una anomalía táctica que hiela la sangre. 10 minutos antes de que se perdiera el contacto, los niveles de interferencia electromagnética en la zona aumentaron un 400%. No fue un fenómeno natural. Fue un blanket, un manto de silencio electrónico que solo poseen ejércitos de primer mundo. Piensen en esto por un segundo. Un cartel de la droga, por muy poderoso que sea, no despliega tecnología de denegación de área de espectro completo solo para capturar a unos imprudentes. Lo hacen para ocultar algo mucho más grande. Lo hacen para que el satélite no vea lo que está bajando del cielo o lo que está saliendo de las sombras. Aquí es donde la revelación forense se vuelve perturbadora. Cuando los equipos de recuperación llegaron finalmente al último punto de control conocido, no encontraron los vehículos. Lo que encontraron fue un vacío absoluto. Pero el análisis del suelo reveló micropartículas de una aleación compuesta que no se fabrica en ninguna planta de blindaje civil ni militar en territorio mexicano. Era un rastro químico de equipos de intervención rápida que, oficialmente, no existen en el arsenal de las fuerzas del orden. ¿Ven el patrón? La etiqueta de imprudentes no fue solo un insulto a la memoria de los caídos, fue un cortafuegos. Al calificarlos de negligentes, los mandos cerraron la investigación interna de inmediato. No hubo autopsias de la cadena de mando. No hubo auditorías a los proveedores de tecnología. Si el equipo se equivocó, el sistema queda libre de culpa. Pero si el equipo hizo todo bien y aún así fue borrado del mapa, entonces el sistema es el que está podrido desde la raíz. Pero eso no es todo. La anomalía táctica más grave se encontró en el registro de la torre de control de la base aérea más cercana. Esa noche, 2 casas de la Fuerza Aérea recibieron la orden de abortar una misión de reconocimiento sobre esa misma zona. ¿La razón oficial? Mal tiempo. La realidad. Los cielos estaban despejados. Alguien, con una firma de autorización de alto nivel, despejó el camino para los agresores. Esto nos obliga a mirar hacia el abismo. Si el equipo no fue víctima de su propia imprudencia, entonces fueron entregados.
Fueron colocados en una bandeja de plata, monitoreados en tiempo real por sus propios superiores mientras el enemigo cerraba la pinza. La primera llamada, esa que se perdió en el éter, no fue interceptada por el cartel. Fue desviada. Fue succionada por un sistema de gestión de señales que redirigió el grito de auxilio hacia un servidor fantasma. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? La infraestructura que los cazó es la misma infraestructura que se supone debía protegerlos. El cazador y el protector comparten la misma red de comunicaciones. Ahora, consideren el silencio que siguió. Durante semanas, las familias de los operativos recibieron respuestas vagas. Están en una misión clasificada. Hubo un retraso en la extracción. Mientras tanto, en las sombras de las oficinas de inteligencia, se estaba llevando a cabo una limpieza profunda. Archivos borrados, nombres tachados con tinta negra, y esa palabra imprudentes grabada en cada informe oficial para asegurar que nadie hiciera preguntas incómodas. Pero siempre queda un cabo suelto. En este caso, fue un registro acústico de baja frecuencia captado por un sensor sísmico cerca del lugar de la desaparición. Al procesar el audio, no se escuchan gritos de batalla. Se escucha una voz tranquila hablando en un tono técnico, dando coordenadas de extracción para el cargamento vivo. No se referían a drogas, se referían a los hombres. El equipo no murió en esa carretera, fueron extraídos. Fueron llevados a un lugar fuera de los mapas, un sitio negro, donde la jurisdicción de la ley no existe y donde la palabra imprudente es la única identidad que les queda. El sistema no perdió a sus hombres. Los entregó como moneda de cambio para una transacción que apenas estamos empezando a comprender. La pregunta que debe mantenerlos despiertos no es quién los traicionó, sino para qué los necesitan ahora. Porque en este juego de espejos la desaparición es solo la fase 1. La fase 2 comienza cuando los que fueron dados por muertos regresan, pero no como los héroes que una vez fueron, sino como algo diseñado por el mismo sistema que los desechó. Mantengan el análisis frío. No se dejen engañar por la narrativa oficial. La imprudencia es el disfraz de la conspiración, y la primera llamada que nunca volvió es el eco de una traición que todavía está vibrando en las líneas de comunicación de cada unidad de élite en el país. El tablero se está moviendo de nuevo, y esta vez, el enemigo no está solo en la sierra. Está sentado en la oficina de al lado, esperando que cometas tu primer error. O mejor dicho, esperando a que te vuelvas imprudente. Cuando un sistema decide que eres imprudente, no solo está desestimando tu juicio táctico, está borrando tu existencia legal. Es una etiqueta de descarte. En la inteligencia militar de alto nivel, especialmente cuando tratamos con operaciones conjuntas entre la DEA y las unidades de élite mexicanas, la palabra imprudente es el código interno para no pregunten por ellos, ya no nos pertenecen. Pero aquí es donde el análisis técnico se vuelve quirúrgico. Tras la supuesta extracción de ese cargamento vivo, los protocolos de negación plausible entraron en una fase de sobremarcha. Si el equipo fue entregado, la pregunta lógica es, ¿a cambio de qué? En el submundo de las señales y la inteligencia de señales, o SIGINT, nada es gratis. La moneda de cambio en estos niveles no siempre es dinero en efectivo. A veces es tiempo. Tiempo para que un convoy cruce una frontera sin ser detectado. Tiempo para que un activo de alto valor desaparezca de un radar satelital. O de manera más siniestra, tiempo para reconfigurar una unidad de combate completa bajo una nueva bandera. Analicen la logística de una desaparición de este calibre. No puedes simplemente perder a un grupo de operadores entrenados por la CIA y las fuerzas especiales. Cada uno de ellos lleva un rastro digital, biométrico y psicológico. Para eliminarlos del sistema, necesitas una infraestructura que imite a la perfección el caos de la guerra contra el narco. Por eso la narrativa de la imprudencia es tan efectiva. Si el público y los mandos intermedios creen que el equipo rompió el protocolo, dejarán de buscar patrones. Se conformarán con la explicación más simple. Se confiaron y los cazaron.
pero los datos dicen lo contrario. 3 días después de que la primera llamada se perdiera en el vacío, se detectó una anomalía en los registros de vuelo de un contratista privado que operaba desde una pista clandestina en el estado de Tamaulipas. El avión, un bimotor modificado con equipos de interferencia electrónica, no figuraba en ningún plan de vuelo oficial. Sin embargo, su transpondedor emitió una señal breve, casi imperceptible, que coincidía con el cifrado de emergencia que solo ese equipo de operativos conocía. No era un grito de auxilio, era una confirmación de entrega. Esto nos lleva al concepto de la unidad fantasma. En la historia de las operaciones encubiertas en el México hispánico, ha habido rumores constantes sobre grupos de élite que, tras ser declarados muertos o desaparecidos en combate, resurgen bajo las órdenes de entidades que no responden a ningún gobierno. Son los hombres de negro del narcoestado, operativos con entrenamiento de primer nivel que ahora aplican tácticas de la CIA para proteger los intereses de quienes los compraron. Piénsenlo por un segundo. ¿Qué es más valioso para un cartel o para una corporación transnacional con intereses en la frontera? 10 toneladas de cocaína o un equipo de 10 hombres que conocen cada protocolo de interceptación de la DEA, cada frecuencia de radio de la Marina y cada punto ciego de la vigilancia satelital norteamericana? La respuesta es obvia. La cocaína se puede reemplazar. El conocimiento táctico de ese nivel es incalculable. Por eso, la insistencia de los altos mandos en llamarlos imprudentes no es una crítica, es una cortina de humo. Es el proceso de deshumanización necesario para que nadie investigue por qué sus huellas dactilares empezaron a aparecer en escenas de crímenes de alta precisión meses después. Asesinatos que no parecen obra de sicarios, sino ejecuciones quirúrgicas. Entradas dinámicas que siguen el manual de Fort Bragg al pie de la letra. Extracciones que se realizan con una eficiencia que solo el presupuesto de una agencia de inteligencia podría financiar. ¿Cómo se siente saber que los mismos que juraron proteger la soberanía son ahora los arquitectos del caos? El análisis de postacción nos indica que la primera llamada no volvió porque el receptor ya no era un aliado. El receptor era el subastador. Pero aquí no termina la anomalía. Mientras el sistema borraba sus nombres, un pequeño grupo de analistas de bajo nivel en el Centro de Inteligencia de El Paso notó algo perturbador. Los patrones de movimiento de las señales de radio en la zona del incidente no mostraban una retirada del enemigo después del ataque, mostraban una integración. Las señales de los agresores y las señales de los desaparecidos se movieron en formación de combate hacia el sur. No hubo una batalla de exterminio, hubo un relevo. Esto cambia la perspectiva de la traición. No fueron emboscados por el enemigo, fueron recogidos por sus nuevos empleadores. La primera llamada fue el timbre que anunció que el producto estaba listo para ser retirado. Y mientras tanto, en las oficinas climatizadas de la capital, se redactaba el informe final donde se mencionaba con una frialdad absoluta que el equipo había actuado de manera imprudente. Es una palabra cómoda, es una palabra que cierra expedientes. Pero para quienes sabemos leer entre líneas, esa palabra es una alarma de incendio. Significa que hay una fuga en el núcleo de la estructura militar. Significa que las líneas entre el comando y el cartel se han vuelto tan borrosas que ya no se distinguen en un monitor térmico. Consideren el impacto psicológico en las tropas que se quedan. Si a los mejores los pueden vender y luego difamar, ¿qué esperanza tienen los que apenas están en la línea de fuego? Ese es el objetivo secundario, el control a través del miedo sistémico. Si te mantienes dentro de la caja, sobrevives. Si intentas ser un héroe o si descubres demasiado, te vuelves imprudente y dejas de existir. Pero hay algo que los planificadores de esta entrega no tuvieron en cuenta. En cada equipo de élite, siempre hay un protocolo de sombra. Un acuerdo silencioso entre hombres que saben que su vida es una moneda de cambio. Un rastro dejado a propósito, no para sus superiores, sino para aquellos que, como nosotros, examinamos los restos del naufragio táctico. Ese rastro nos lleva a una serie de coordenadas en el desierto de Sonora.
grabadas en el firmware de una radio que fue recuperada de un mercado negro semanas después. No hay mensajes de voz. No hay texto. Solo un pulso constante que emite una ubicación cada 24 horas a las 03:00 AM. Alguien sobrevivió al proceso de integración. Alguien no aceptó el nuevo contrato. Y esa persona está enviando un mensaje al vacío, esperando que alguien con la capacidad de análisis suficiente entienda que la imprudencia fue, en realidad, un acto de resistencia final. La pregunta es, ¿quién tiene el coraje de responder a esa llamada? Porque entrar en esa zona de sombra significa volverse imprudente ante los ojos del sistema. Significa cruzar la línea donde los amigos se vuelven objetivos y donde la verdad es el activo más peligroso de todos. El escenario está listo para una revelación que podría desmantelar la arquitectura de seguridad de toda la región. Pero recuerden, en este juego, la verdad no te hace libre. La verdad te pone una mira telescópica en la espalda. Estamos ante una operación de limpieza que aún no ha terminado, y los ecos de esa primera llamada siguen rebotando en los servidores de la inteligencia, recordándonos que el silencio no siempre significa ausencia. A veces, el silencio es simplemente la respiración contenida de alguien que está esperando el momento justo para apretar el gatillo contra el sistema que lo traicionó. Mantengan los ojos en los registros de bajas. Si ven nombres que desaparecen sin una explicación balística clara, ya saben lo que está ocurriendo. El mercado de imprudentes está al alza y la subasta apenas ha comenzado. Pero no se distraigan con el ruido de las noticias oficiales. El verdadero movimiento está en las frecuencias que nadie se atreve a monitorear. Ahí es donde la fase 3 de esta pesadilla logística está tomando forma. Y les aseguro que el resultado final no será nada que el Pentágono o el gobierno mexicano puedan contener con un simple comunicado de prensa. La fase 3 de esta pesadilla logística tiene un nombre técnico en los círculos de inteligencia: erosión de activos fantasma. No se trata solo de hombres que desaparecen o de llamadas que mueren en el vacío. Se trata de la creación de una fuerza que no figura en ninguna nómina. Hombres que conocen las tácticas de las fuerzas especiales porque fueron entrenados por ellas, pero que ahora operan bajo la lógica del mercado negro. Es el subproducto inevitable de llamar imprudentes a quienes sabían demasiado. Cuando el Estado te declara desechable, el enemigo te ofrece un contrato de exclusividad. Piensen en el vacío de poder que se genera cuando una unidad de élite es fragmentada. No solo pierdes capacidad operativa, pierdes la custodia de secretos de Estado. Y esos secretos no se quedan en el aire. Se venden al mejor postor en las sombras de las casas de seguridad de Culiacán o Matamoros. Pero, ¿qué sucede con aquel rastro en el desierto de Sonora? ¿Qué sucede con ese pulso de radio que sigue emitiendo a las 03:00 AM? Esa es la anomalía táctica final. Es el error en el cálculo del comando que decidió sacrificarlos. Al analizar la frecuencia del pulso, nuestros técnicos identificaron un patrón descifrado que no pertenece a la DEA ni a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es un código híbrido, una amalgama de procedimientos de comunicaciones de la CIA adaptados a la jerga de la calle. Es el lenguaje de alguien que ha estado en ambos lados del espejo y que ya no le debe lealtad a ninguna bandera. Ese pulso es un faro de advertencia. Dice: estamos aquí y sabemos exactamente quién firmó la orden de nuestra desaparición. Pero no nos engañemos con falsos heroísmos. En este nivel de operaciones, no hay caballeros andantes. Lo que hay es una retribución balística fría y calculada. La imprudencia se ha transformado en una estrategia de insurgencia interna. Si miras de cerca los informes de inteligencia de los últimos 6 meses, notarás un aumento inusual en las muertes de mandos medios y altos por accidentes o complicaciones de salud. Pero si examinas las autopsias, las reales, no las que se filtran a la prensa, verás la precisión quirúrgica de quien conoce los puntos ciegos de la seguridad VIP. Es una cacería silenciosa. Los imprudentes han vuelto para cobrar sus pensiones en sangre.
Aquí es donde la revelación forense se vuelve verdaderamente inquietante. Durante la recuperación de una de las cajas negras de un helicóptero caído en la frontera, que oficialmente fue derribado por un fallo mecánico, se encontró un archivo de audio dañado. Solo 3 segundos. Una voz que decía: «Dile al secretario que la primera llamada no fue para pedir ayuda, fue para darles una oportunidad de arrepentirse». Consideren la magnitud de esa declaración. No estaban rogando, estaban notificando. La soberbia del Comando Central fue su mayor debilidad. Creyeron que ignorar una llamada los hacía poderosos cuando en realidad los volvía vulnerables. Al cerrar los canales oficiales, obligaron a los activos de campo a crear sus propios canales, y ahora esos canales son utilizados para coordinar un asalto sistemático contra la estructura que los traicionó. ¿Qué significa esto para el futuro de la seguridad en la región? Significa que las líneas entre el cumplimiento del deber y el crimen organizado se han disuelto por completo. Ahora operamos en un ecosistema donde un operador de la DEA puede estar trabajando para un cartel simplemente porque su propio gobierno lo etiquetó como un riesgo de seguridad para cubrir una fuga de presupuesto o una relación comprometedora. Es el canibalismo institucional elevado a la categoría de estrategia militar. Pero esto no termina con una resolución clara. No habrá un desfile de victoria ni un cierre en los tribunales. Lo que estamos presenciando es el nacimiento de un nuevo tipo de conflicto: la guerra de los archivos olvidados. Cada vez que una operación sale mal y se culpa a la falta de juicio de los soldados, se añade una capa más a esta arquitectura de resentimiento. Fíjense bien en el lenguaje que usarán los portavoces mañana. Escuchen las palabras negligencia, error de procedimiento o falta de coordinación. Son eufemismos para la traición. Son las señales de humo que indican que otra unidad ha sido sacrificada en el altar de la diplomacia narcoestatal. La pregunta que debe hacerse cualquier analista serio no es por qué la primera llamada nunca volvió, sino cuántas llamadas más se están ignorando en este preciso momento. ¿Cuántos equipos están ahora mismo en la selva o en la sierra, esperando una extracción que nunca llegará porque su sacrificio es más útil para el discurso político que su rescate? El sistema ha perfeccionado el arte de la desaparición administrativa, pero no ha podido silenciar el pulso en el desierto. Ese pulso es un recordatorio de que, por cada imprudente que es borrado del mapa, queda una sombra que no necesita órdenes, no necesita radio, y no necesita permiso para actuar. Estamos ante el cierre de un ciclo de impunidad y el comienzo de una era de consecuencias asimétricas. La inteligencia nos dice que la próxima gran filtración no vendrá de un periodista, sino de un servidor encriptado que contiene los nombres de todos los que ignoraron aquellas llamadas de auxilio. Y cuando esos nombres salgan a la luz, la estructura de poder de México y sus aliados se verá obligada a enfrentar lo que más teme: la verdad desnuda de sus propios pecados. Este es el informe final sobre el caso de los imprudentes, pero no lo tomen como una conclusión. Tómenlo como el prólogo de algo mucho más oscuro que ya está operando bajo su radar. La primera llamada nunca volvió porque no necesitaba volver. Su propósito era marcar el inicio del fin para quienes se atrevieron a no contestar. Mantengan la frecuencia abierta, pero no esperen órdenes de arriba. En este juego, si esperas a que el comando te diga qué hacer, ya eres parte de la estadística de bajas. La verdadera supervivencia está en entender que, en un mundo de sombras, la única lealtad que importa es la que se forja en el fuego del combate, lejos de las oficinas con aire acondicionado y las promesas vacías de los políticos. Prepárense, porque cuando el pulso en el desierto se detenga, significará que ya han llegado a su destino, y para entonces, ya será demasiado tarde para pedir disculpas por haberlos llamado imprudentes. La deuda se cobrará en silencio, sin testigos, y sin que nadie, absolutamente nadie, vuelva a contestar el teléfono. Fin del análisis. Borren este registro. No habrá una segunda oportunidad para entender el mensaje. El tiempo de la advertencia ha pasado.
El tiempo de la consecuencia ha comenzado.